Continuamos con el análisis del reglamento de facturación. En este video veremos el artículo 2, el cual se titula Obligación de expedir factura. Y para ir contextualizándolo un poco más y mantener cierto orden, el artículo 2 de obligación de expedir factura se encuentra encuadrado en el capítulo 1, supuestos de expedición de facturas. Entonces estos son en este capítulo, digamos, se hablará de todos los supuestos en los que hay que expedir una factura. Y de esto, a su vez, está dentro del título 1, que se titula Obligación de documentación de las operaciones a los efectos del impuesto sobre el valor añadido. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hemos ido de adelante para atrás, ahora vamos a hacerlo al revés. Básicamente, ahora se hablará de la obligación de expedir factura en referencia a las obligaciones establecidas por la ley del IVA. Es decir, el IVA no deja de ser un impuesto, digamos, que cuando se controla de alguna manera tiene un reglamento o una normativa bastante hermética, digamos, es muy cuadriculada, es así o no es así o es de aquella manera. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera obliga o determina al reglamento de facturación a ir por un lado u otro. Y esto es lo que hace aquí el reglamento de facturación, y es indicarnos cómo debemos actuar para que nuestra documentación, nuestras facturas vayan acorde a la ley del IVA. Y así serán los siguientes artículos hasta que saltemos de capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, centrémonos en lo que dice el artículo 2, que se titula Obligación de expedir factura. Y vamos a ver qué dice exactamente. Punto 1. De acuerdo con el artículo 164.1.3 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, y así iréis viendo, hago aquí un pequeño paréntesis, que la normativa tiene estas licencias argumentales en las cuales va derivando a una norma a otra, y esto puede convertirse en bastante farragoso para quien no está acostumbrado. Entonces lo que haremos es centrarnos en la parte importante. Os diré lo que dejaremos quizás un poco de lado para no estar yendo a tantas normativas que costarán siempre de entender en una primera lectura. Y si hay alguna duda en concreto, me lo dejáis en los comentarios, pero veréis que con el enfoque que le daremos un poco más genérico será más que suficiente para que podáis cumplir con vuestras obligaciones de facturación respetando la normativa del IVA. Y si en algún momento os encontráis con algún caso, con alguno de estos supuestos especiales, pues en este caso pues sí que se puede profundizar un poquito más, pero lo notaréis, veréis que cuando os encontréis en un caso de estos necesitaréis seguramente valorarlo siempre con un profesional para no cometer errores, pero el resto de normativa habitual ya estará estipulado en lo que iremos comentando. Entonces, cerrado este pequeño paréntesis, continúo. Dice que, según este artículo 164.1.3 de la Ley 37/1992 de la Ley del IVA, según este precepto de la Ley del IVA, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del impuesto, en los términos establecidos en este reglamento que se irá estableciendo y sin más excepciones que las previstas en este mismo reglamento. Entonces aquí paro de leer lo que dice el artículo 2 y os explico un poquillo. Básicamente lo que está diciendo es que, según normativa del IVA, todo empresario o profesional, cada vez que preste un servicio, tiene que expedir una factura y
una copia de, digamos, de esta factura. Tiene que generar una factura y entregarnos una copia de esa factura. Y nos dice, nos recalca además que aunque ese servicio esté no sujeto a IVA o exento de IVA, que igualmente ha de expedir una factura. Es decir, ¿por qué nos hace este hincapié? Porque se trata de la ley del IVA, que lo que está regulando son los tipos de IVA y demás, pero entonces ya nos avisa que, aunque no esté sujeto a IVA y aunque esté exento de IVA, que son dos figuras diferentes, aunque en la práctica significa que no pagas IVA, dice que igualmente hay que expedir la factura, digamos, y se ha de hacer según lo que diga el reglamento de facturación, que es el que estamos analizando, y según las normas o excepciones que determine el presente reglamento de facturación. Continuamos, porque nos dice que esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido. Entonces aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Que los regímenes especiales del IVA, que son, por ejemplo, régimen especial de venta de bienes usados, de venta de oro, de agencias de viaje, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo prácticamente es que a pesar de que tenemos que tener en cuenta las reglas establecidas en la ley del IVA, que incluso a pesar de toda esta normativa y todo lo que diga la ley del IVA, cualquier operación que conlleve una prestación de servicio o una entrega de bien y tenga una contraprestación, tiene que tener su factura o su documento justificativo de esta transacción. Entonces, como podemos ver, el reglamento ya nos ha dejado muy claro que debemos expedir factura por cualquier operación que realicemos y que debemos respetar la normativa del IVA en los casos que nos atañe. Y continúa diciendo que también deberá expedirse factura y copia de esta por los pagos recibidos, ojo, con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de las entregas de bienes exentas del impuesto sobre el valor añadido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del impuesto. Vale, se nos ha ido un poquito por las ramas el tema, vamos a recopilar y lo vamos a resumir. Básicamente lo que nos está diciendo es que tendremos que expedir una factura y copia de la misma, en esto siempre se irá repitiendo de alguna manera, lo que nos viene a decir es que tendremos que expedir una factura cuando cobremos anticipadamente por un servicio o por una venta, aunque no hayamos prestado ese servicio o esa venta aún. ¿Qué significa esto? Se han de hacer facturas anticipadas por por los anticipos o por los pagos a cuenta que nos realizan para reservar o para ir adelantando, digamos, el dinero de alguna prestación de servicio o de alguna venta. Y esto hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchos casos en los que se hacen los adelantos, se hacen las reservas, digamos, y no se expide una factura al respecto. Y esto la agencia tributaria lo puede exigir. ¿Por qué? Porque si cobráis una reserva de X para lo que sea, genera la obligación de expedir factura. ¿Y qué significa que genera una obligación de expedir factura? Recordemos que el reglamento de facturación va muy ligado a lo que diga la normativa del IVA, es decir, tiene efectos fiscales con referencia al IVA y, en todo caso, al impuesto de sociedades o al impuesto de la renta, dependiendo de qué figura jurídica tiene quien emite esta factura. Vale, ¿qué más ha pasado aquí? Nos ha marcado una excepción, la excepción de las entregas de bienes
exentas del IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la ley del IVA. Entonces, ¿de qué excepción habla? De la excepción de hacer una factura por un cobro anticipado. ¿Cuál es la única operativa que nos permitirá no hacer esta factura anticipada? Pues las operaciones, digamos, encuadradas en el artículo 25 de la ley del IVA. Esta es una cosa que a la normativa le encanta hacer, nos manda de un artículo a otro, pero ya estamos preparados, vamos a ver qué dice el artículo 25 de la ley del IVA. No entraré tan en profundidad porque también es otro artículo un poco farragoso, pero bueno, vamos a entrar en lo esencial. ¿Qué dice el artículo 25 de la ley del IVA? Se titula Exenciones de las entregas de bienes destinados a otros Estados miembros, y nos describe esta operativa. No voy a entrar porque es un artículo un poco largo, es un poco más técnico, pero bueno, lo que voy a hacer es resumíroslo a qué se refiere. Se está refiriendo las operaciones estipuladas en el artículo 25 de la ley del IVA, se refiere a las operaciones intracomunitarias, que son las entregas de bienes o prestaciones de servicios a profesionales o empresarios, digamos, dentro de la Comunidad Europea, pero en otro país, es decir, no está en España, pero está, por ejemplo, en Francia, Alemania, Portugal, etc. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque cada país tiene sus tipos de IVA diferenciados y sería un completo follón intentar deducirse las facturas de otro estado, digamos, respetando su tipo de IVA. Entonces, ¿aquí qué sucede? Se entiende como operación intracomunitaria. Lo que nos dice es que para operar intracomunitariamente y estar exentos de liquidar el IVA por esa operación intracomunitaria, tenemos que apuntarnos al registro de operadores intracomunitarios, el conocido comúnmente como ROI. Tanto quien expide la factura como quien la recibe han de estar registrados, eso se puede comprobar, y entonces esa operación, digamos, estará exenta de IVA. Tiene un funcionamiento un poco particular. Si os interesa, entraremos en otro video, lo haremos expresamente para explicar solo ese tipo de cuestiones porque es bastante extenso, pero para que entendáis es básicamente eso, que cuando hacéis operaciones intracomunitarias, si hay un cobro anticipado, es la única excepción en la cual se permite no hacer una factura o copia de la misma por parte del reglamento de facturación. Vale, ¿qué hace ahora el reglamento de facturación? Os leo un poco, os voy adelantando y os doy mis explicaciones de por qué, digamos, pasaremos un poco de puntilla por este apartado. Fijaros muy bien lo que dice. Punto 2. Deberá expedirse factura y copia de la factura, en todo caso, en las siguientes operaciones. Y aquí nos enumera un listado de operaciones, digamos, muy concretas, pero os voy a leer algunos de los puntos para que entendáis o veáis un poco cómo, digamos, se complica un poco la cosa, pero no os preocupéis demasiado, es lo que os decía antes, entendiendo los puntos que os he comentado antes, el artículo 2.1, entendiendo estos conceptos ya tendréis suficientes para, de alguna manera, cubrir el 90% de las operaciones habituales, y estos serán casos muy concretos que cuando os suceda lo mejor es que lo comentéis siempre con un profesional y salgáis de duda. Pero bueno, la regla general es que siempre se ha de expedir factura por cada operación, digamos, de prestación de servicio o venta que realicéis. Y os voy a leer esto para que entendáis un poco cómo funciona el articulado. Fijaros lo que dice. Nos ha abierto las siguientes operaciones. Punto A. Aquellas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal,
con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, así como cualesquiera otras en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. Nos ha soltado todo este rollo. Básicamente, operaciones entre empresarios y profesionales, factura de por medio. Punto B. Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto. Redunda un poco en lo que ya hemos explicado anteriormente en el punto 1, párrafo 2, digamos, de este artículo segundo. Punto C, aquí viene lo interesante. Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.3a y 5 de la Ley del Impuesto, se refiere al IVA, cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precepto, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. No obstante, cuando a estas entregas les resulte aplicable el régimen especial al que se refiere la sección 3 del capítulo 11º del título 9 de la Ley del Impuesto y el Estado miembro de identificación no sea el Reino de España, será el Estado de identificación quien determine si existe obligación de expedir factura. ¿Cómo te has quedado? Siguiente punto. Bueno, más de lo mismo. Son artículos, casos de estos muy enreversados que se tiene que tener en cuenta X particularidades que, salvo que seáis profesionales también del sector y querráis entrar muy en concreto, si este es el caso, me lo dejáis en los comentarios, lo dejamos, digamos, un poco por escrito porque, digamos, de manera hablada o de manera audiovisual nos estaremos aquí releyendo artículos, yendo para uno, yendo para otro, pero bueno, eso es como funciona el ordenamiento jurídico, ya lo he dicho en muchos videos, las normativas siempre tienen que entenderse en contexto y muchas veces ya directamente por alusión nos manda de una normativa a otra para que tengamos claro sobre todo las excepciones, las particularidades en concreto. Pero bueno, lo mismo que os vengo diciendo siempre. Si queréis entrar en estas cuestiones muy concretas, que yo creo que rara vez lo iréis viendo, digamos, me lo dejáis en los comentarios y le damos un par de vueltas sin problema, pero quiero que os quedéis con la parte importante que es la del principio. Entonces seguimos. Punto 3. La obligación de expedir factura a que se refieren los apartados anteriores, los que acabamos de marcar en el punto 2, se ajustará a las normas establecidas en este reglamento en los siguientes supuestos. Y otra vez, más de lo mismo. Nos dice punto A, para las operaciones a las que resulten aplicables los regímenes especiales a que se refiere el capítulo 11º del título 9 de la Ley del Impuesto, cuando sea el Reino de España el Estado miembro de identificación. Punto B, para las operaciones distintas de las señaladas en la letra A anterior, cuando, y me suelta toda una batería de circunstancias distintas o particulares, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo mismo de siempre. Os iréis encontrando artículos que tienen X excepciones o X particularidades muy concretas, que también lo hace de esta manera, se ha de ir a otra serie de artículos de otras normativas donde ya está explicado para no redundar demasiado, pero bueno, esta es la idea. Y nada, básicamente, os leo el punto 4, saco conclusiones, tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el número cuarto del apartado 1 del artículo 97 de la Ley del Impuesto, cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario profesional no establecido en la comunidad. Básicamente, ¿qué está diciendo este punto 4? Es decir, en el territorio de aplicación del impuesto, que esto veréis esta redacción bastante a menudo, el territorio de aplicación del impuesto, cuando lo dice el reglamento de facturación, se refiere al Reino de España, ¿de acuerdo? Porque es donde aplica el IVA con sus excepciones como Canarias, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Para que les entendamos, lo que nos quiere decir cuando habla del territorio de aplicación del impuesto es España, básicamente, donde tenemos ya nuestros IVAs, digamos, establecido, el IVA general, el reducido, el hiperreducido, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos está diciendo luego? Es decir, tenemos también más o menos estipulado el IVA en relación al resto de Estados miembros de la comunidad europea. Y eso está regulado por todo el sistema de operaciones intracomunitarias, que tiene sus reglas especiales y demás, que más o menos os lo he dicho, sobre todo el tema este de estar apuntado en el registro de operadores intracomunitarios para poder operar con otros empresarios o profesionales del resto de países de la Unión Europea sin que nos carguen su IVA, porque imaginaros, no sé, creo que el IVA de Portugal tiene un IVA del 23%, imaginaos que nos llega un 23% de IVA, ¿cómo deducimos esto en los impuestos aquí? Bueno, pues ahí está esa circunstancia especial, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y lo que te está diciendo este punto cuarto es que si estás operando con otro, digamos, otro empresario o profesional de un país tercero, que cuando dice país tercero se refiere a fuera de la Unión Europea, que lo que nos dice es que cualquier documento nos vale a nivel de factura o a efectos de IVA y demás, refiriéndose a las deducciones y todo ese tipo de cuestiones, cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación. Es decir, si no es una factura como tal, un recibo, un justificante de pago, lo que sea, porque nos podemos encontrar con cualquier tipo de circunstancia. Cualquier otro país, digamos, digamos un poco desarrollado, tendrá su sistema de justificación de las operaciones, una factura, pero no sé qué nos podemos encontrar en otros sitios donde quizás no tienen un sistema tan avanzado de control de este tipo de operaciones. El mundo es muy grande, nos podemos encontrar cualquier cosa. Entonces, básicamente lo que nos dice es cualquier documento que sirva para justificar, entre comillas, esa operación, por lo cual es lo que debemos ir trabajando. Y en este sentido lo que os digo es intentar siempre conseguir una factura. Si no conseguís una factura, un ticket. Y si es un ticket o una factura simplificada donde no están todos los datos que lleva una factura, intentar acompañarlo siempre de vuestro justificante de pago. Y el mejor justificante de pago es una transferencia o un pago, digamos, electrónico a través de un banco, porque entonces por lo menos os reconoce a vosotros como pagadores de ese servicio. Y de alguna manera justificamos que hemos llevado a cabo ese gasto, independientemente de que después esto nos dé 20.000 problemas con la agencia tributaria para explicarlo, pero por lo menos tienes algo a lo que acogerte, que no cuando pagas en mano no te dan directamente nada. Entonces ahí a ver cómo lo explicas. Pero bueno, en pocas palabras, digamos, esto ha sido un poco, para ir resumiendo, esto ha sido un poco este artículo segundo del reglamento de facturación, donde la idea principal con la que os tenéis que quedar, independientemente de todas las excepciones y particularidades que nos ha ido reseñando, es que cualquier operación, cualquier prestación de servicios o venta de producto tiene que ir justificado o acompañado de una factura. Y si recordar esto, porque esto sí que suele pasar bastante y es un error habitual, si hay un cobro anticipado o una reserva o un adelanto, esto también genera obligación de expedir una factura.